La Escuela Profesional de Administración de la Universidad Privada Antenor Orrego, bajo su metodología inspiradora, tienen el agrado de presentar el artículo científico titulado Riesgo de estructura orgánica y su influencia en la comunicación interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 13, Trujillo 2017, teniendo como autores a Carranza Gómez Jr., Espinosa Castañeda José, Flores Paredes Claudia, Salazar Quiroga Maite, Waxum Dávila Carlos, y como asesor al Dr. Henry Hidalgo Lama. Resumen: la presente investigación tiene como objetivo determinar cómo influye el riesgo de estructura orgánica en la comunicación interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 13, Trujillo 2017, a fin de contribuir a la mejora de la gestión de riesgo en la estructura orgánica y proporcionar un marco de referencia para futuras investigaciones. Introducción. La comunicación interna o corporativa define situaciones en donde dos o más personas intercambian, comulgan o comparten principios, ideas o sentimientos de la empresa con una visión global. Las organizaciones requieren que puedan desarrollar estrategias de comunicación interna para todo el personal, ya que esto permite mejorar confianza, empatía y sobre todo conocer los aspectos emocionales y mentales que experimentan sus compañeros en las distintas áreas de trabajo. Metodología. De acuerdo a la investigación hecha, los instrumentos que se utilizaron fueron el cuestionario y la guía de observación. Procedimientos. En esta parte se aborda la revisión de la información que se obtuvo aplicada a los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 13 de Trujillo. La metodología que se empleó se detalla en los siguientes pasos: la observación, el cuestionario y la contrastación. Diseño de contrastación. Tenemos M, que es la muestra, X, que es el riesgo de estructura orgánica, y Y, la comunicación interna. Muy bien, ahora vamos con los resultados. Tenemos la primera gráfica en donde se puede observar que la totalidad de personas encuestadas, el 90% de los trabajadores tiene menos de 2 años de antigüedad en la empresa y solo el 10% tiene de 2 a 5 años. En el siguiente gráfico nos muestra que en esta pregunta se evidencia que el 55% de los trabajadores afirma que conoce la estructura orgánica de la empresa en la que laboran y el 45% de los trabajadores la desconoce. En los siguientes gráficos, empezando por el primero, se puede observar que el 60% de los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 13 aseguran que sí se sienten identificados con la empresa y el 40% asegura que no ocurre. En el segundo gráfico, claramente podemos observar que de la totalidad encuestada, el 70% de los trabajadores sí tienen conocimiento a quién se debe dirigir y por el contrario el 30% desconoce. Luego tenemos en el primer gráfico que el 55% de los trabajadores considera que la información fluye en su unidad y el 45% de los trabajadores opina lo contrario. En el segundo gráfico podemos observar que la totalidad encuestada, el 75% de los trabajadores considera que la empresa le permite conocer los objetivos y resultados, por lo cual solo el 25% opinó lo contrario. Luego, en el primer gráfico, se muestra que en un 65% de los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 13 realizaría una presentación frente a sus compañeros y un 35% de trabajadores ocurre lo contrario.
en el siguiente gráfico se muestra que un 50% de los trabajadores asegura que sí, al igual que un 50% asegura que normalmente no tiene conocimiento sobre los cambios que se realizan en la empresa. Discusión de resultados. Analizando todos los resultados obtenidos con la ayuda del instrumento, se pudo observar cómo ha sido la comunicación interna entre los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 13, llegando a concluir para este caso de estudio que la gran mayoría de trabajadores tiende a tener información no de un 100% del todo, pero sí en la mayoría del porcentaje. Este tipo de acciones puede deberse a los elementos que incluye una buena comunicación interna, como bien lo he señalado por Pisolante en el 2004, el cual argumenta y resalta los elementos que debe ser parte de un manual de gestión, siendo este manual un instrumento que sintetiza y explícita la estrategia de comunicación de la empresa y que define los parámetros de organización y gestión de su función comunicativa. Conclusiones. Al analizar el estudio de riesgo de estructura orgánica, influye en la comunicación interna de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 13 Trujillo 2017, hemos concluido que el análisis del riesgo de estructura orgánica influye positivamente en la comunicación interna, porque ayudó a detectar las falencias de los diferentes departamentos respecto al flujo de información que se maneja en la cooperativa. El gerente de riesgos es preciso y puntual en sus informes sobre los posibles riesgos que puede tener la cooperativa, obteniendo una buena gestión de riesgos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito León 13 no cuenta con un adecuado MOF y tampoco tiene un organigrama adecuado. Eso hace que sus departamentos cumplan las actividades en forma disgregada, sin que existan compartimentación de información entre ellos, desencadenando una mala comunicación entre ellos. Existe una alta rotación de personal en la cooperativa. Esto hace que la comunicación interna no sea la adecuada, disminuye la confianza y no genera un clima organizacional óptimo. Recomendaciones. Se recomienda un modelo estratégico de organización que contribuirá al desarrollo de un sistema de control y evaluación continuo, el cual servirá de soporte en las actividades diarias que se realiza en la cooperativa. Es fundamental para la cooperativa brindar un servicio al cliente de calidad, por lo que se recomienda capacitar a los empleados que tienen contacto directo con los usuarios. Creemos que la cooperativa no cuenta con un manual de funciones adecuado que permita a sus colaboradores tener una guía adecuada de las labores que se deben cumplir. Agradecemos el tiempo prestado para poder escuchar este video. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Eso es todo, amigos.